cliqueros y bienvenido un día más al canal. Bueno, en el vídeo de hoy os traigo la reseña del libro Mentiras de Yrsa Sigurðardóttir. Tengo aquí el libro. Es una colaboración con la editorial Roja y Negra, como bien sabéis. Y bueno, esto ya lo habré supuesto porque lo dije subiendo una foto de Instagram hace un par de días o algo así. El miércoles lo terminé y el jueves creo que subí la foto. Y bueno, en este libro nos cuentan 3 historias distintas. En una de ellas hay 4 personas que están trabajando en un faro para rehabilitarlo porque está bastante deteriorado. Todo esto, si es verdad que todas las historias suceden en Islandia, creo recordar, creo que sí. Y bueno, la primera sucede en el faro, en un islote de allí, según pone aquí, del Atlántico, al que solo se puede acceder en helicóptero. Esto es muy importante recordarlo. La segunda historia ocurre en el barrio de Reykjavik, tras un intercambio de domicilio que hicieron para pasar las vacaciones, pues esta familia con otra familia estadounidense. Y la última historia es de una agente de policía que tras el intento de suicidio de su marido, descubre en los archivos de la policía donde ella trabaja que cuando él era pequeño le hicieron un interrogatorio. Aparentemente, y os leo las 3 últimas líneas que pone en la sinopsis, es mentira, estas 3 historias aparentemente inconexas acabarán unidas de un modo imprevisto. Una novela desasosegante donde nada es lo que parece. Y la verdad, si hay muchas veces que me quejo porque la sinopsis no trata bien o te describe mucho del libro y cosas así, en esta vez te dan como las puntadas para que te den ganas de leerlo. Y por otra parte no te crea unas expectativas mayores de lo que es el libro. A esto me refiero a que no te lo pintan como si fuera un libro fantástico, el mejor bestseller que hayas podido leer, sino que te dicen que es desasosegante. Y es verdad, o por lo menos a mi entender, sí es verdad que cuando se lee esta historia, este libro mejor dicho, sí es verdad que agobia un poco en algunas situaciones donde se encuentran los personajes. Por ejemplo, en el faro te explican que es un espacio muy pequeño, te lo detallan muy bien, no me voy a poner a detallarlo porque me gustaría que de verdad leyerais este libro. Si no lo considerara bueno, lo diría, pero sinceramente a mí me ha gustado mucho. Y bueno, la verdad es que eso lo pintan de tal forma que a mí personalmente me gusta mucho la forma en la que tiene de describirlo, de crearte como ese ambiente que, aunque está en el exterior, sí es verdad que es un poco, a mí me resulta un poco claustrofóbico, por eso de que no hay por dónde escapar, ¿no? Entonces, ese punto me gusta, de hecho lo pone aquí mismo, ahora que lo estáis leyendo, las condiciones claustrofóbicas, y es algo que a mí me ha gustado muchísimo. Sé que se tiene que empezar por el principio, pero voy a empezar por el final. Uno de los finales más inesperados que he leído desde la verdad sobre el caso Henry Cavill. Le da la vuelta completamente a lo que viene siendo toda la historia. Parece que termina y después no es así, sino que sigue un poquito más y te dan la clave de todo lo que ocurre. Entonces eso es algo que a mí personalmente me ha gustado mucho. Sí es verdad que como que es muy apurado, como que se escribe como muy rápido, y eso es algo que a mí no me termina de gustar, pero más por la forma en la que está escrita. En este libro, sí es verdad, no sé si, bueno, es porque lo he leído por la noche y leer por la noche a mí pues sí es verdad que me da un poquito de sueño. Aún así he tardado un poquito en leerlo. Son 356 páginas, pero no sé si es el ambiente que le ponen, no sé si es que, como son 3 historias, pues cada capítulo te va introduciendo en una historia distinta. Al principio del libro, pues siempre empiezan con la historia del faro, el segundo capítulo, el prólogo es del faro, el primer capítulo es del faro y después van segunda historia, tercera historia, después otra vez, primera historia, segunda historia, tercera historia, hasta que llega un punto en el que te encuentras con la segunda historia y con la tercera historia, y así se van intercalando entre ellas hasta que se llega al final, que ahí es como que ha hecho la autora, lo ha creado de una forma como haciendo un puzzle, y eso también es algo que a mí me ha gustado. Lo que sí, y esto hay que decirlo, cada capítulo no tiene nombre, o sea, los capítulos no tienen nombre,
pero sí tienen una fecha escrita. Y es muy importante recordar esta fecha porque al final del libro, conforme lo vayamos leyendo, parece que vuelve al pasado, pero después se resulta que está en el... O sea, después lee otro capítulo que está en el presente, entonces es bastante importante quedándose con esas fechas para no perder un poco el hilo y no decir esto es algo que ha pasado antes, sino que con las fechas básicamente, de hecho, yo no me di cuenta ya casi al final del libro, yo le iba leyendo las fechas hasta que en un punto me pareció raro algo que había ocurrido ahí entre medias y volví a las fechas del principio del libro y ahí es cuando me di cuenta que aquí hay que tener mucho cuidado, bueno, hay que no aprenderse, pero sí saber muy bien en qué fecha te vas moviendo para no perder detalles de todo lo que ocurre en el libro, especialmente con lo que es la historia del faro con las otras dos historias, porque en la historia del faro transcurre en X días, de hecho en días consecutivos, pero las otras historias sí es verdad que se van como alternando un poco las fechas y ocurren en un plazo mucho más amplio. Y bueno, dicho esto, en cuanto a lo que se refiere a la historia en general, a mí me gusta mucho, sí es verdad que hay un personaje que es el de Vara, que al principio, esta es la familia de Reykjavik, que al principio la verdad me parece como demasiado, a ver cómo decirlo, ah, no sé, a mí como que me agobia ese personaje porque dice, a ver, si te está pasando esto, ¿por qué no tratas de darle, no, como, no de darle vuelta, pero sí de preocuparte un poco más, ¿no? Entonces sí es verdad que lo iba leyendo y su actitud la verdad es que a mí personalmente no me gustaba mucho. Hasta que llega al final y entonces ahí es como que lo entiende un poco todo, sobre todo por parte de su marido, ¿no? Entonces pues sí es verdad que ahí y además de eso, ahora que lo recuerdo, como que me parece un poco metido con calzador, porque no sé, yo no sé hasta qué punto en la vida real se podría dar esa circunstancia. Pero bueno, aún así, pues es algo que dejo pasar. En general está muy bien escrito, sí es verdad que sobre todo creo que en los últimos capítulos sí es verdad que creo que han caído un poco en el laísmo. Pero bueno, por lo demás, la verdad es que a mí me ha parecido un buen libro, está muy bien narrado. Eso, teniendo en cuenta la fecha, no se pierde uno en lo que viene siendo toda la historia. Y bueno, la verdad es que en general a mí es un libro que a mí personalmente me ha gustado mucho. Cuando empecé a leerlo, muchos recordaréis que cuando empecé a leerlo dije que lo dejé aparcado porque no me estaba gustando nada. Pero de eso me di cuenta de que eran por las circunstancias que en ese momento yo personalmente tenía, y este libro era como demasiado espesillo para mí. Sí es verdad, ahora que digo lo de espesillo, que es un libro en el que tienes que entrar a saco, es decir, cuando empiezas a leerlo hay como que tienes que pararte un poco y saber lo que estás leyendo para no perderte detalle, porque todo lo que ocurre en el libro es bastante importante. O sea, si ocurre por ejemplo en el faro, lo que ocurre en el faro va a ser importante para otras dos historias, y entonces así se entenderá. De hecho, es como decía, el final con algunos de los personajes con los que ocurre en las tres historias es bastante determinante. Entonces, a mí personalmente, pues eso, es un libro que lo tienes que leer, que tienes que decir, me voy a poner a leer, pero no es una lectura ligera, o por lo menos a mí no me ha parecido una lectura ligera, de decir, bueno, me pongo y no sé, en una hora pues me he leído 100 páginas. No, este libro la verdad a mí personalmente me ha resultado un poquito más denso de leer, pero aún así eso no significa que sea largo. A mí se me ha hecho corto, pero sí es verdad que se hace denso, es decir, que tienes que saber que estás leyendo y que tienes que leer en serio, que no vale con ir mirando las palabras y ya está. Abajo en los comentarios me gustaría que me dijerais si lo habéis leído, si no lo habéis leído, si os gustaría leerlo. Como siempre, desde Plegable sabéis que tenéis el enlace a todas las redes sociales y como siempre nos vemos en el próximo vídeo.